Una de las cosas que más nos gustaría poder añadir a nuestras pruebas de productos es, sin duda, incorporar pruebas de test en laboratorio que nos ayuden a certificar las sensaciones que tenemos en marcha, la rigidez, la durabilidad, el rendimiento, juzgar aspectos de cada componente a través de datos imparciales. Así que cuando vemos la oportunidad de poner a prueba los discos de freno de mountain bike usando las avanzadas instalaciones de test que tiene Galfer, que también se usan para probar discos de freno y pastillas para el mundo del motor, no la dejamos pasar. Quizás algunos tengáis dudas sobre la neutralidad de los datos de test de productos hechos en las instalaciones de una de las marcas participantes, pero aquí os podemos garantizar que todos los productos se han podido probar bajo los mismos protocolos y condiciones. Vamos con el test. Los discos de freno son un elemento clave en la frenada y al que no siempre prestamos mucha importancia. En este caso hemos tomado 11 discos de freno diferentes, todos ellos en medida de 160 milímetros de diámetro, y los hemos sometido a un test centrado en determinar su rendimiento frenando. Los resultados se podían extrapolar a los mismos discos en otras medidas. No evaluamos la durabilidad y en el test se simulan condiciones de frenada en seco. Para llevar a cabo la frenada se usa una pinza de freno Hop V4 y se usan pastillas Galfer Advanced, todas del mismo lote de producción, en las que se ha instalado una sonda para medir la temperatura que alcanzan en diferentes pruebas. El proceso de test es el siguiente. En primer lugar, se efectúa un proceso de asentamiento de la pastilla para cada disco y después se pasa a ejecutar 3 fases de carga diferentes. Se trata de 3 tipos de frenadas, todas para pasar de una velocidad de 50 km/h a 10 km/h, y en cada una de ellas se ejerce diferente potencia de frenada. Primero a 40 Nm, después a 70 Nm y finalmente a 120 Nm. Cada una de esas 3 frenadas se lleva a cabo 10 veces, con un intervalo de separación entre las frenadas de 15 segundos. En total, 30 frenadas en el test de cada disco. La máquina de test de Galfer puede ejercer exactamente la potencia de frenado exacta al margen de la fricción del disco, así que todos los discos sufren exactamente la misma frenada. Antes de empezar, aquí tenéis los datos de precio y peso de cada uno de los discos de freno que hemos probado. Todos son con anclaje de 6 tornillos excepto el de Shimano, que es Center Lock, algo que lo penaliza un poco en la comparativa de peso. Vamos con los datos del test. Empezamos con esta gráfica. Los datos de temperatura que hemos usado son los tomados en la última frenada de la primera tanda, la que recibe una frenada con una presión de 40 Nm, que es la que mejor simula un entorno de uso real. Si tenéis cualquier duda extra sobre el procedimiento, nos lo decís en los comentarios y os lo intentamos aclarar. A mayor temperatura, peor frenada tendremos. Aquí es fácilmente reconocible como el disco Galfer Shark es el que mejor gestiona la temperatura y también la gran mejora que supone en ese aspecto respecto al Galfer Wave. El que peor gestiona la temperatura es Erashima, que también es el que ofrece una menor superficie para la frenada en su pista, lo que permite confirmar esa conclusión simple de que a menor superficie ofrece el disco, es decir, a mayores son sus agujeros y ventanas, peor es la gestión de la temperatura. El segundo peor en esta gráfica es el BCA, que como veis tiene un diseño con mucho más material, y aún así la gestión del calor es de las peores. Aquí el problema es que no cuenta con suficientes agujeros para refrigerar su superficie. Los discos Ashima y BCA tienen 2 de los diseños más radicales en aspectos completamente diferentes. Uno con muy poco material y enormes ventanas en su superficie, y otro con mucho material pero sin apenas agujeros para ventilación. Ninguno de los dos brilla en la gestión de la temperatura, lo que deja claro que la clave del éxito en ese aspecto es el equilibrio entre superficie de contacto y agujeros de ventilación. Uno de los discos que tiene un comportamiento más peculiar es el XTR, que está ayudado por sus aletas de aluminio para disipar el calor. Ya veis que en la primera parte arranca de una temperatura muy baja, pero también sube de temperatura más rápidamente que el resto. Eso quiere decir que en frenadas con poco tiempo de enfriamiento entre ellas le costará más bajar la temperatura que otros discos similares. Esta es la gráfica con el comportamiento a lo largo del ciclo completo de 30 frenadas. En ella se confirma la buena gestión del calor del Galfer Shark y también del Trick Staff. El Carbon T, siendo el más ligero, también gestiona muy bien el calor, y el SRAM HS2 confirma la mejora que ha supuesto respecto al modelo precedente.
Aquí es fácil ver cómo el XTR va sufriendo más si no tiene tiempo de recuperación entre frenadas, fruto de un diseño que le da baja inercia térmica. También confirma que su sistema ICE-TEC, que intercambia calor hacia las aletas adicionales de aluminio, es funcional. En este tercer gráfico es el gráfico clave en el que se plasman las medidas de las 3 tandas de frenada, tanto en coeficiente de fricción, que a mayor, mejor, como en temperatura, que a menor, mejor. Si lo que buscáis son los ganadores de la comparativa, los tenéis identificados aquí. Gazelle Shark, Shimano XTR, Trick Staff y Brake Staff son los que mejor rinden en general, y es importante ver que las diferencias entre algunos modelos son muy importantes. Aquí estamos hablando de un test de laboratorio con discos nuevos y condiciones ideales, y justo es eso lo que debemos perseguir en el mundo real. Uno de los elementos más importantes en la disipación del calor es el grosor del disco. De ahí que hay una creciente tendencia a crear discos de mayor grosor en modalidades más exigentes con la frenada, como las e-bikes o disciplinas Gravity. Aquí el problema es que no todas las pinzas de freno gestionan igual el espacio libre de la pastilla y que en algunos usar discos de más de 2 milímetros de grosor será un quebradero de cabeza a la hora de no tener roces con las pastillas. Por ejemplo, una de las novedades del disco SRAM HS2 respecto al Centerline que sustituye es que aumentaron ligeramente su grosor. ¿Qué influye también en el grosor de los discos? Pues el desgaste. Seguramente el desgaste de los discos es una de las cosas que menos comprobamos si es que lo comprobamos, hasta que llega a un punto crítico. Marcas como Shimano o SRAM recomiendan cambiar el disco cuando tiene un desgaste de 0,3 milímetros. Es decir, en el caso de Shimano, que es de 1,8 milímetros de grosor, al llegar a los 1,5 habría que cambiarlo. Para medir el desgaste hay herramientas específicas, pero con un pie de rey con buena precisión lo podemos hacer sin problema. Otro elemento que influirá en la frenada es el estado de la superficie de frenado del disco, especialmente si sobre ella caen elementos externos que puedan contaminarla. De ahí que exista el líquido limpiador de discos de freno. Es muy importante que no frenemos si tenemos el disco sucio con elementos como lubricante de la cadena o cualquier tipo de engrasante que usemos para la bicicleta, porque lo más probable es que acabemos contaminando también las pastillas, algo más complicado de recuperar. Un truco útil es cubrir los discos cuando estemos haciendo tareas como lubricar la cadena o limpiar la bicicleta. Y, ante la menor duda de que los hayamos manchado, limpiarlos con su producto específico. Ya lo veis, entre los diferentes discos de freno pueden llegar a haber muchas diferencias de rendimiento, así que la calidad de la frenada no solo depende del freno que montes. También hay que tener siempre en mente que hablamos de un elemento de desgaste y que comprobar su grosor regularmente debería ser parte de la rutina de mantenimiento de nuestra bicicleta. Esperamos que os haya gustado este primer vídeo en el que nos adentramos en un test en laboratorio y que nos deis vuestra opinión sobre si este tipo de información os parece útil y un buen complemento a nuestros test. También nos gustaría saber qué tipo de test de laboratorio os gustaría ver, así que no dudéis en hacérnoslo saber en los comentarios.